Hoy cada vez, bueno, así, hace como el siguiente domingo, anterior domingo más bien, estuvimos hablando ya de temas más aterrizados. Estuvimos viendo este texto de Hechos 2, donde se nos muestra que los primeros cristianos se compartían todo y que no era prioritario tener posesiones, sino ponerlos al servicio de la obra de la iglesia. Es importante entender que ser cristiano se relaciona con la iglesia. Es hoy en día un concepto que toca reforzar porque muchas personas se autodenominan cristianas, pueden ser católicos o pueden ser protestantes evangélicos, y se autodenominan cristianos sin tener una ligadura con la iglesia, ¿sí? Eso es algo que toca tener en claro. En esto estamos muy de acuerdo toda la cristiandad, todas las grandes vertientes, catolicismo, ortodoxia oriental, y nosotros estamos de acuerdo en que el que diga ser cristiano pertenece a una iglesia, ¿sí? Debe pertenecer a una iglesia. Entonces, esos textos, como ya vamos a abrir ahorita Hechos 4, Hechos 2, se nos muestra que cuando las personas creen, pues empieza una vida de generosidad, servicio, de compartir las cosas sin ideologías de posesión, tampoco sin ideologías de comunidad, mundanas, de fuera, sino de dentro. Es decir, es una doctrina del Espíritu Santo que mueve a las personas a ser personas que no tienen en cuenta sus posesiones como cosa a que aferrarse, a que estar entonces, digámoslo así, amarrado o enlazado, como se podría decir, como un lazo. Eso es algo importante. Para el primer siglo, pues no existían esas ideologías que hoy en día, pues al transcurrir ya 19 siglos, se han fabricado y montado una sobre otra. Y pues obviamente que nosotros somos el resultado de una maquinaria ideológica del siglo XX. Y somos el resultado de eso que surge en el siglo XX, que fue tan complicado, ¿no? Entonces se enrumban esquemas, se ponen nuevos esquemas de pensamiento y claro, estamos en el siglo XXI frente a una realidad contextual. Pero la Biblia es clara en decir que los primeros cristianos eran supremamente amplios. Y vamos a mirar Hechos 4, que es el texto que quiero que miremos hoy, con el del joven rico también. Hechos 4:32, vamos rápidamente a buscarlo. ¿Quién quiere leerlo? Hechos 4:32 al 37. La multitud de los que habían creído era de un corazón unánime, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Al que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio, lo puso a los pies de los apóstoles. Gracias, Henry. Pues resulta que, siguiendo este texto, muy probablemente si no hubiera sido por la generosidad de Bernabé, levita, o sea, judío, pero nacido ¿en dónde? Chipre. Clave eso, muy clave. Chipre en el Mediterráneo. Muy distinto a los judíos de Jerusalén o de la zona de Galilea. Él era un hombre con mucho dinero.
Y por su generosidad, él vende y lo vendido lo pone al servicio de la iglesia. Sobre todo que él hace una primera inversión en el reino de los cielos. ¿Quién recuerda cuál fue la primera inversión que él hizo? Menos David, yo sé que él sabe. ¿Cuál fue la primera inversión que él hizo? Él dijo, tengo esta platica aquí, iba a decir el Neki. La pongo al reino de los cielos. Apóstoles. Y le dijo, hagan esto con esta plata. ¿Patrocinó viaje misionero? Patrocinó el primer viaje misionero. ¿De quién? Del apóstol Pablo. ¿Por qué lo hizo? A ver, ubiquémonos en el modo. ¿Por qué lo hizo? ¿Es que la iglesia no diezmaba? ¿Es que la iglesia era qué? ¿Rica? ¿Pobre? ¿Por qué lo hizo? A mí me gusta entrar en esos temas. Igual porque es la especialización mía. Hágale. ¿Por qué lo hizo? Estaba convencido que había que promocionar el evangelio. Primero, porque estaba con una convicción muy fuerte. El evangelio hay que promoverlo por todas partes. Segundo, ¿por qué más? Porque los seguidores, que en ese momento eran como la primera iglesia, sí estaban muy mal económicamente. Perfecto. Porque estaban perseguidos, diseminados. No había tesorería, no había diaconía, no había ancianato, no había nada, porque se estaba empezando la iglesia. Entonces él llegó y dijo, no, pues, como no hay nada, pongo esto para el primer viaje misionero. Eso es como hace un tiempo, era muy bonito, hace años atrás, y yo sé que algunos lo dirán, que de pronto un miembro de la iglesia decía, vea, yo doy lo de este lote, para que ahí poco a poco se vaya construyendo la capilla de la iglesia. Así era. Después, obviamente, hay un proceso de organización. Pero a lo que yo quiero resaltar es que sin eso que el Señor puso en el corazón de Bernabé, muy probablemente, no es que sea una cuestión dogmática, no estaríamos tú y yo aquí. ¿Por qué? Porque la predicación del evangelio se empezó a hacer desde el primer viaje misionero con el apóstol Pablo por unas ciudades y después se viene a promover el evangelio en otras ciudades de donde surge obviamente toda la gran comisión apostólica de estar predicando el evangelio en todas partes. Entonces, aquí se inicia y se inicia con una generosidad impresionante. El contraste, que no lo vamos a ver hoy, pertenece a otro tipo de estudio, está en Ananías y Zafira, que quisieron imitarlo, pero ellos lo que hicieron fue sustraer para ellos mismos. Y la cuestión era que se pusieron en comparación, como de que, ay no, Bernabé es importante por eso, pues nosotros también tenemos... Y que tengamos importancia. Ustedes ya saben el final de Ananías y Zafira. Esto no es una cuestión de plata. Aquí es donde empiezo a tejer la lección de hoy. Es una cuestión de actitud de corazón. ¿Sí? Es la actitud del alma, la actitud de corazón. Entonces, teniendo en cuenta esto, que tanto de Hechos 2 y Hechos capítulo 4, vemos la iglesia cómo nace así, obviamente que necesita recursos. Vemos también una situación con bueno, no es muchacho, bueno, digamos, caballero, joven rico, Marcos 10, y aquí vamos a mirar algo muy importante. Vuelvo y recalco, la actitud de corazón es lo que se está planteando aquí. En Marcos capítulo 10, 17 al 26. ¿Quién lo desea leer? Alfredito. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él. Le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo,
¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Gracias, Alfredito. Ojo, porque el título es este. Aquí está: relación sobre el dinero y la salvación. Es necesario entender que cuando somos hijos de Dios, rescatados por su gracia, todo es redimido, todo. Pecado, que obviamente ha afectado pensamientos, sentimientos, intenciones, actitudes, obras. Entonces, es importante eso. Cuando el Espíritu Santo cambia y nos dice, nacemos de nuevo, todo se vuelve nuevo. Es decir, se va transformando para la gloria de Dios. Pensamientos, sentimientos, actitudes, es decir, todo es nuevo. Es una acción integral del Espíritu Santo en nosotros. Es una acción integral. El tema con el joven rico, como se menciona aquí en la Biblia, es que él llega bajo un marco legal. El Señor Jesucristo le dice: ¿cumples los mandamientos? Noten que el Señor lo dijo en otro lugar, no abroga la ley, la confirma, pero dice: ¿cumple los mandamientos? Y él dice: los he cumplido desde la niñez. Y él apunta a un mandamiento que el Señor le dice: te falta uno. Al faltar uno, o sea, incumple toda la ley. Dice la palabra de Dios así. Al faltar uno, incumple toda la ley. Aunque es falso. Siempre nos incumplimos más de uno. Pero el Señor apuntó al que más le resaltaba a él. Pregunta: ¿a cuál mandamiento? Porque no existe un mandamiento que diga no sea rico. No existe ese mandamiento. Uy, interesante. Fíjate que vamos tejiendo cosas. Un Dios ajeno porque confiaba en las riquezas, dice el Señor. ¿Qué más por acá? No codiciar. 10º mandamiento. Ese es el que yo les digo, realmente cuando uno lo enseña y cuando ustedes lo aprenden o lo aprendemos, sí que es un camaleón ese mandamiento. Más bien, el pecado que revela ese mandamiento. Porque es gris. Es una cuestión de, bueno, yo hago empresa. ¿Qué tiene de malo hacer empresa? Como Bernabé, ¿cierto? Tenía ahí sus recursos, el hombre, sus ahorritos. Pero fíjense, el Señor sabe el corazón nuestro. Alguien dice: no, pues esto me lo he ganado con el sudor de mi frente. Está bien, pero ese sudor es para Él o para el Señor. Eso solo lo descifra el Espíritu Santo, ni siquiera nosotros. Nosotros lo que decimos es: uy, esa persona, ¿cómo trabaja? Esa persona, decía en mi familia, trabaja como una mula. Es un burro trabajando. ¿Pero para quién? Ese es el 10º mandamiento, que se convierte inmediatamente en el segundo de la idolatría.
Entonces, el Señor apunta a algo muy importante, y aquí es donde aterrizamos el tema. El principio fundamental de el dinero en su administración es el corazón con el que le ponemos ese dinero. El corazón que le ponemos. O es una cuestión de legalidad, porque sí, reconozco que hay personas que llegan y dicen, no, yo acabo de apartar para el Señor los 75,252 pesos. Entonces, amén, hermano o hermana. ¿Amén? Y es que lo vamos a ver ahorita, o es un principio de amplitud y generosidad. Es que ahí viene el tema que ha dividido, sobre todo porque en Latinoamérica venimos, así ustedes no lo hayan sido, pero en el ADN latinoamericano venimos de una tendencia limosnera. Catolicismo romano, y eso que ya yo he ido como a 2 o 3 misas que los sacerdotes han sido de una glosa diferente. Ya no dicen las limosnas, pero creo que en nuestras épocas nos enseñaron las limosnas, ¿sí? Concepto de limosna, rápidamente. Sobra, lo que sobra, lo poquito, lo que me está estorbando, que me rompió el bolsillo. Monedas. ¿Serio? Así era. Entonces crecimos con un pensamiento, yo lo llamo así, muy parroquial. Un pensamiento muy parroquial. Y claro, llegamos a la iglesia cristiana, a la que Cristo nos abraza y ahora sí, voy a ser buen cristiano. Entonces el pastor o el líder o lo que sea enseña de las ofrendas, ojo con las glosas que estoy usando, y los diezmos. Entonces la persona llega y dice, por el amor al Señor, y eso, mejor dicho, sus primeras expresiones de primer amor es como si estuviera tragado. O sea, no importa, tenga, hasta cuando qué. Se da cuenta que necesita administrar su dinero. Y se da cuenta que eso que dio, así empieza, eso que dio la iglesia le faltó para algunas cosas. Y ahí es donde toca aterrizar el tema muy bien. Y por eso hoy vamos a empezar a definir qué es lo que el Señor pide de ti. Que le entregues casa, carro, lotes, como en algunas expresiones se ve, o que vayamos a invadir un parque y hacemos una parroquia, como sucedía antes, ¿recuerdan? Entonces, aquí es donde surge esto. Teniendo en cuenta los principios bíblicos aprendidos, hagamos un presupuesto. Y el presupuesto es obligatorio para todos. Es decir, el concepto de presupuesto es una planeación. Es una planeación. Culturalmente, nosotros tenemos como una bendición de la gracia común de Dios de que podemos trabajar bajo conceptos presupuestales. Hay otras poblaciones donde se vive del diario o se vive del jornal, o realmente hay una cultura del gasto. Entonces, si vamos a otras regiones, vamos a encontrar muchas compraventas. Entonces se empeña la licuadora, se empeña el equipo, no, el equipo de sonido no. Se empeñará una máquina, después de que pasen las fiestas, vuelve y entonces la recupera. Ojo, es nuestro país y es nuestra cultura. Que estemos en otro lugar es otra cosa por la gracia común. Pero hacer presupuesto es súper necesario, es más, es obligatorio para todo cristiano, para toda persona, pero el cristiano bíblico, esto sí que lo tiene que tener en cuenta. ¿Por qué? Recuerden lo que hablamos hace 8 días.
ustedes reciben la plática de su producción, ¿sí? Su pensión, su trabajo, su fruto de tu empresa, lo que sea, recibes. De pronto tienes arrendado una pieza, arrendado un apartamento, algo, un local, y recibes tu plática. Lo primero que toca hacer es ¿qué? Lo dijimos hace 8 días. Apartar el diezmo. Me encanta eso. Así nos enseñaron. Y no es malo apartar el diezmo. Que yo les decía, el presupuesto, según los textos que hemos visto, vea, y hay más. Es que hoy vamos a ver muchos más. Dios, nuestro Señor, no quiere, esto raya con el siglo XXI y todo lo demás, no quiere que pienses en ti primero. Ustedes no han escuchado esas frases y me las han dicho, ¿para qué? Y no son frases malas, es más, no son equivocadas, es más, a veces son necesarias, pero llegan en destiempo. Cuando te dicen, oye, piensa en ti. ¿Se las han dicho o ustedes las dicen? Sí, claro. Pero resulta que esa frase no está aquí de primeras, no está priorizada. Perdón, lo digo así de frente. El Señor lo que dice es, piensa en mí primero. Así lo dice la Biblia. Claro, Agustín decía, San Agustín, el patrístico, conoce más al Señor Jesucristo y te conocerás más a ti. No es lo contrario. Pero sí me ubican porque es que somos teístas. Teístas, no somos antropocéntricos. En eso toca hacer distinción, pero tremendamente distinción. Ojo, es principio reformado también. Primero el Señor. Pero estoy enfermo. Esas son cuestiones que vamos a hablar, son inquietudes espectaculares que podemos hablar ahorita o en las siguientes clases. Las contingencias, las excepciones, las situaciones. O sea, existe un libro donde está entonces rígido y los diáconos te llamarán si no diezmas. Esas cosas tenemos que hablarlas. ¿Existe? ¿No existe? ¿Es lícito? ¿Es bíblico? ¿No es bíblico? ¿Por qué? Porque es que realmente esto es escandaloso, el tema del dinero dentro del cristianismo. Cualquiera que sea la expresión. Entonces, aquí llegamos a un título que yo sé que ustedes, y me lo han preguntado varias veces, tienen inquietud. Cuando ustedes escuchan al pastor aquí, ese señor, llega ahí, dice, es tiempo, cuando se acaba la cena del Señor, es tiempo de diezmos. Y, ¿por qué será que ese hombre dice diezmos y ofrendas? Primero quiero hacer esa exploración. ¿Por qué el pastor no dice es hora de las limosnas? ¿Por qué? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué esa distinción? Porque Alfredito dice que son conceptos distintos. Ya te doy la palabra, Patricia. Porque el diezmo, por generosidad, en el Antiguo Testamento era el 10% para el sostenimiento de los que hacían, los que tenían el ejercicio en el templo, ¿cierto? Y ofrenda siento que es más como generosidad. Generosidad. Sí, como una donación, por así decirlo. Ya, bien. Vicentico. Es dar más de lo que te toca. Interesante. Jaime. Siempre me ha llamado la atención el hecho de que el diezmo tiene como un carácter personal frente al Señor. En cambio, la ofrenda tiene un carácter más de grupo hacia el Señor, pensar más en los hermanos, pensar más en una obra, en una acción más grande. Bien. ¿Qué más? O sea, son buenas ideas, muy buenas. Es que pastor, no ofrenda es una cosa. Cuando yo ofrendo, Deberías pasar aquí a dar la escuela dominical. Estás diciendo todo lo que voy a decir. Sí, claro. Bueno, aquí Vicente es una persona muy preparada en este tema de la comunidad que viene. Entonces, claro, lo tiene clara. El tema es
que el Señor nos enseñó a diezmar en la Biblia y nosotros creemos en toda la Biblia. Esto es un principio muy reformado, la unidad bíblica. Y cuando el Señor dice, y esto harás por siempre, es que lo haremos por siempre. Aunque el parámetro, como lo dijo Alfredo, sea en el Antiguo Testamento el 10%. Vamos a entrar a ese tema. La primera decisión que tenemos que tomar es, ¿cuánto le devuelvo al Señor? Nosotros lo decimos, separar el diezmo, separar la ofrenda. Voy a reemplazar esa frase, que es buena, la de ustedes es muy buena, también yo lo diría, pero quiero que trabajemos neurolingüísticamente, o sea, en el corazón, de lo que le devuelvo al Señor y por qué le tengo que pensar en devolver. Porque como vimos en las primeras lecciones, todo es de Dios. Yo pensaba esta mañana y decía, volviendo a repasar la clase, decía, toda la plata es del Señor, pero Él la tiene, una plata en los bancos, otra en unos fondos, otra en la FIFA, otra en organizaciones, ¿sí? Y Él me da lo que Él quiere darme. Sin embargo, como Él cuida mi corazón y el tuyo, imagínense donde ustedes tuvieran todos los deseos, con ese texto que es mal interpretado del Salmo 37:4, todos los deseos del corazón. Entonces ves pasar un Ferrari, y eso que los tumbaron, ¿no? Hace como un mes, pasó el Ferrari. Señor, deseo eso en mi corazón. ¿Qué tal que el Señor se lo dé? No, no es eso. El Señor dosifica lo que cada uno va a recibir. Así que el concepto de el dinero en nuestro bolsillo no se sale de la doctrina de la gracia. No se sale de la doctrina de la gracia. Una persona puede decir, trabajé muchos años y me gano mi pensión. Invertí, trabajé, hice empresa, hice lo que hice y ahora quiero descansar. Está bien, pero es el medio que Dios está usando para darte lo que te corresponde según la voluntad de Dios. Si tú llegas y le dices, Señor, dame otro poquito. Señor, que yo pueda pasar mi pensión a Colpensiones. Señor, que yo pueda tener un mejor trabajo y que me promuevan. Señor, tócale el corazón a mis jefes para que me suban el sueldo. Señor, entonces el Señor escucha esa oración y está en su voluntad si lo concede o no, basándose en qué. Ojo que somos teístas. Tú recibes 2 pesos y oras al Señor para que tengas 5. ¿En qué se basa la respuesta de Dios? Amor, misericordia, benevolencia. Esa es la segunda parte. Misericordia. Pero también es como formativo. Claro, Porque el Señor que es la segunda parte. a veces realmente no te da ni los 3 pesos. No te los da. Porque Y a veces te quita medio peso. Y a veces te quita 1 peso completo. Y tú dices, pero es que yo te pedí 3 más, pero ahora me estás quitando. ¿Por qué? Porque nosotros no somos maquiavélicos. Al Señor sí le interesa el proceso de cada uno. Le interesa que seamos como Bernabé de Chipre. O es que Bernabé, no, pues de la noche a la mañana, mejor dicho. No. Él obviamente te entrega y obviamente, si eres bueno en 2 pesos, tendrás que ser bueno en 5 pesos o en 10 pesos. Eso es un proceso formativo que el Señor te da.
Yo he escuchado personas que me dicen, y me lo dicen de buena onda, me dicen, mira Daniel, yo recibía 3 pesos y andaba endeudado. Y cuando me ofrecieron 6, acepté y sigo. Entonces el proceso no se está cumpliendo bien. Entonces sí hay que entender que lo que tú recibes es de la gracia divina y que tú debes tener, como todo cristiano, el don de administrar eso. Y lo primero que tú tienes que pensar en hacer el presupuesto es, esto se lo devuelvo al Señor. Y aquí viene el tema. Se lo devuelvo como diezmo o como ofrenda, que en concepto también legal se llaman donaciones. Pero el Señor lo pone en el Antiguo Testamento como diezmo y como ofrenda. Pero lo interesante es que el Señor Jesucristo nunca anuló el concepto de diezmo. A veces nos dicen, es que ustedes los presbiterianos se quedaron en el Antiguo Testamento. Falso. Eso no es así. Resulta que cuando existe la ley del diezmo, que ya vamos a repasar los textos, primero vamos a ver 2 textos, que son los del Génesis, que están acá, pero después vamos a ver textos de la ley. Entonces, si el Señor llega y le dice de pronto a Abraham, adórame. Y entonces Abraham, después de una batalla, llega y le trae una ofrenda al Señor. Y dice la Biblia que era el 10%. Abraham, ¿en qué se basó? Él no midió que fuera el 10. No midió que fuera el 10. Bien, es que Vicentico debería, ¿verdad?, dar la clase. Él no midió que fuera el 10. Pero en la ley le dice a todas las tribus, ustedes deben diezmar por la ley, ya desde el Éxodo, Levítico, Números, ojo, Deuteronomio, en Deuteronomio lo más marcado, porque es que, lo dijo Alfredo, sus hermanos levitas viven de esos diezmos. Ellos son los encargados del tabernáculo, son los encargados del culto, sus familias comen de ahí, ellos no tienen tierra, lo que tienen es una parcela, donde pueden tener 2, 3 ovejitas, pero ustedes tienen hectáreas. Así que diezmarán 10% de las cosechas y otras leyes. O sea que sí pone un parámetro. Imagínense donde Dios no hubiera puesto ese parámetro. A ver, imagínense, no sé, una tribu grande, bueno, Judá, que llega y dice, bueno, llegó el tiempo de las cosechas. ¿Cuánto es que toca separarle a Dios? Somos seres humanos. ¿Cuánto se separaría? El mínimo. Realmente serían limosneros. ¿Me la cogieron? Vamos a los 2 textos primarios. Génesis 14:20 y 18:22. Lo tienen ahí, rápidamente lo leen. Y bendito sea Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y les dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces se los da a Melquisedec. ¿Quién le dijo a Abraham es el 10%? No. Y qué bueno que exista ese texto junto con el otro que viene antes de la ley. Y vuelvo a repasar. El punto es la actitud del corazón. No hay norma, no hay ley. Y Abraham dijo, Señor, te doy el diezmo del botín a Melquisedec. Entonces hay un reconocimiento de Abraham ante Melquisedec, sacerdote de Salem. Y pues uno dice, bueno, Abraham está fuera del marco legal, pero dio el 10. Ojo que ese texto es clave para verlo del Nuevo Testamento. Y ahí es donde yo discuto mucho, digo, el diezmo es bíblico siempre. Bueno, ahora vamos al de Génesis 18:22. Se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová.
Sí, me equivoqué. Siempre pasa eso. Génesis 18, 22. Bueno, el texto que estoy buscando es un texto, se apartaron, sí, tienes toda la razón, es un texto de Jacob, donde también menciona que entregó unos diezmos. Está fuera del marco legal. Ahora, avancemos. Si no existiera esa reglamentación ya legal, y ustedes conocen la historia de Israel, la conocen. Israel es la radiografía del ser humano, nosotros. Si el Señor no hubiera puesto el parámetro, estarían mandando el tema, dime. 28, 22, gracias. Léelo, por favor. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. Gracias, sí, Pati, gracias, me salvaste la patria ahí. Entonces ahí va el punto. ¿Cuál era 28, 22. No existía ley de diezmo. En los patriarcas, recuerden que en los patriarcas no existía ley. La ley es desde Moisés. Entonces no existía una ley de diezmo. Pero había una práctica del abuelo, Abraham, nieto, Jacob, de dar el diezmo, de ofrecerlo, de devolverlo. Y estamos hablando del mismo pueblo de Dios. Nosotros somos el resultado de ese pueblo de Dios. Ya en la normatividad, en la ley, que tiene tres expresiones, una ley civil, una ley moral y una ley ceremonial, la vigente para nosotros es la ley que leen los varones en Éxodo 20 o Deuteronomio 5. Ahora, ¿a qué punto quiero llegar? A que dentro de la ley ceremonial estaba la ley del diezmo. Y apartarás el 10%. En las fiestas del Señor, las fiestas de las cosechas, las fiestas, todo era separen, separen, separen. Había una ley inclusive, la que cumplió Boaz con Ruth. Recuerden que era la ley de los que estaban en tragedia, pobres. Decía, dejen caer cosecha. Que vienen ahí detrás las personas que no tienen. Y denles, déjenlos. Eso lo cumplió Boaz con Ruth, la moabita, y con su suegra. Ahora, miremos estos dos textos, Levítico 27:30 y Números 18:21, rápidamente. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y Números 18:21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo. Gracias, Sally. Ahora, pastor, eso es de la ley. Sí, pero el principio sigue. Nosotros no pertenecemos a ninguna tribu de Israel. A veces decimos, pero eso era para los israelitas. Eso no es mejor. Eso es para nosotros más exigente. Ya les voy a decir por qué. Porque resulta que el principio empieza a desarrollarse de tal forma que llega al punto en que el Señor Jesucristo llega y le dice a los fariseos, ustedes diezman la menta y la harina, pero ustedes son unos malos con sus papás. Ustedes creen que el diezmo lo van a corromper así, cosa que el Señor Jesucristo nunca abrogó. Él nunca abrogó el diezmo.
Pero aquí viene la señal apostólica, es decir, de los apóstoles, que ellos realmente no estuvieron, digámoslo así, enseñando el 10%. O sea, esta cifra, el 10% es referente para medición de generosidad. Pongámoslo así, los que tenemos carro, y llegan los muchachos en las esquinas y nos limpian el vidrio. ¿Tú cuánto le das? 200, 500. ¿Cuál es la medición? Si quedó bien el vidrio o seguridad, ¿no? De pronto, le doy algo porque de pronto me rompe el vidrio. ¿Sí? Entonces tú llegas y ves las moneditas. ¿Y qué parámetro usas? Voy a responderles. Tu parámetro es subjetivo. ¿Me lo cogen? Porque en una esquina das 500 y otro día en otra esquina das 300 y otro día en esa esquina, en otra, das 1000 o en otra das 2000 porque pues no había más y me tocaba. Entonces, el parámetro se vuelve subjetivo. Al volverse subjetivo, ¿quién se vuelve juez de tu generosidad? Uno mismo. ¿Qué tal que el Señor te pusiera como juez de tu generosidad? El tema es emocionante, hermanos. Realmente está ligado con Cristo. No es una cuestión solo de dar, es un corazón entregado. Entonces, claro, Él dice, este es un parámetro, 10%. Pastor, ¿y entonces eso de la ofrenda? Claro. Por eso el pastor dice diezmos y ofrendas. ¿Por qué? La ofrenda es un reconocimiento de la provisión de Dios en generosidad voluntaria y sacrificial. El diezmo es el reconocimiento de la provisión y sostenimiento a los encargados de la dedicación del culto. Esta es una columna que hace parte de la iglesia y esta es una columna donde se complementa el concepto de dar. ¿Y por qué se complementa? Porque aquí el Señor ya habla a tu corazón de manera más directa. Y dice lo siguiente, 1 Corintios 16:2. Y otra persona que vaya buscando, 2 Corintios 9:7 y en ese mismo capítulo 13 al 14. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ceci, gracias. En la semana hay personas que reciben su ingreso, su salario, su sueldo quincenal. Hay otras personas que lo reciben en mesada. Entonces el principio bíblico ahí se usa el verbo apartar. Pero lo interesante es que está dentro del marco de la iglesia. El apóstol dice, para cuando yo llegue no se tenga que hacer esa ofrenda. Él no la rechaza, él no la niega. ¿Por qué? Porque está bajo el techo de la iglesia. ¿Por qué quiero decirles esto? Porque el concepto está tan corrompido que hay personas que llegan y dicen, ay, ¿yo qué voy a dar en la iglesia para enriquecer, para no sé qué, para ese cuándo? Mejor veo un niño con hambre y se los doy. Si hace eso, magnífico, pero sigue siendo igual de pecador. ¿Me lo captan? Nadie diezma en la calle. Nadie diezma en las fundaciones. Nadie diezma en las corporaciones. Nadie diezma en una colecta. Esos son donativos de la generosidad del corazón. Por ejemplo, cuando yo les hablo de Venezuela, o cuando sucedió las inundaciones en Córdoba y Sucre, se canalizan por la iglesia. Pero si tú la quieres dar por fuera, también está bien. Pero lo uno no excluye a lo otro. ¿A qué punto quiero llegar? Que el Señor aquí no está diciendo el 10, pero hay un tácito. El 10 se convierte en el piso.
¿Me captan? En la base. No estoy manipulando, ahí sí es cierto. Hay que entenderlo bien. Si aquí el 10 era generosidad, y ahora como iglesia, que no es un impuesto, no es, ustedes no los están persiguiendo, no, o sea, los ancianos o los diáconos o el pastor, oiga, no lo están llamando para acosar. Entonces, depende no solamente de tu corazón, sino de la obra de Cristo en tu corazón. ¿Me la están cogiendo? Entonces tú llegas y dices, ay, no, pero el 10. Ah, bueno, entonces es el 12. Entonces es el 15. Entonces el 20. Entonces 90. Entonces el 80. Tal vez estoy exagerando, pero estoy diciéndoles que esto es solamente un parámetro, porque si estamos hablando de generosidad, imagínense, no tenían todo el evangelio claro y daban el 10. Y ahora que tenemos el evangelio, entonces, ¿cuánto es? Pero eso depende de lo que tú apartes en tu corazón. Anoten preguntas que no se las puedo responder ahorita, pero la próxima sí. La otra, 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí pone un punto. Ay, pues bueno, voy a dar... ¡Qué vaina! Me tocó dar el 10. O el 15 o el 20. ¡Ay, ya! Mejor no dé. Mejor no dé. Ese es el mal encarado. O sea, el que ofrendante mal encarado. Pero también existen circunstancias que toca tener en cuenta. No solamente la amargura viene por un carácter malo, sino que a veces viene, por ejemplo, una enfermedad. Entonces, Ceci lee y dice, apartar la ofrenda, la aparta. Y esa noche, Ceci o cualquiera de ustedes tiene una urgencia y toca echar mano de eso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Es la única plática que hay. ¡Qué buen debate! ¿Tú le echas mano? No, sí, no. Si no le echas mano, tú llegas y dices, en el sobre llegas y dices, ahí va lo del ibuprofeno, ahí va lo de las inyecciones. Ah, sí, ahí va. Sí, algo caro. Inhaladores, inhaladores. Ahí van los inhaladores, las cánulas. Bueno, pues es tuyo, Señor. Se dio con un corazón ¿qué? Cargado. Cargado. Entonces mi respuesta, la respuesta bíblica es, no lo hagas. Manifiéstalo a la iglesia, probablemente. ¿Quién les habla? O Fabián. ¿Mejor no hacerlo? No, mejor. Ojo que aquí, esto no es dogmático. Son excepciones. Porque pues, no, es que, ¿cuántos domingos tiene el año? ¿54? 54. Bueno, 50 domingos al año estoy en excepciones. Pues tampoco, ¿sí? Ahí tampoco. Pero hay momentos, por ejemplo, voy a decir algo, con permiso de Patti. Hace mucho tiempo, pues teníamos que coger buseta con los niños grandes, sobre todo, para trasladarnos a la iglesia. Y solo teníamos lo del bus. Pero se nos hizo tarde, entonces tocó echar mano a este bolsillo del diezmo. ¿Para coger qué? O si no, estaríamos allá esperando la buseta. ¿Me entienden? A eso voy. Es dogmático en el punto de que esto es del Señor. Pero en la providencia, si permite algo, échele mano, porque muy probablemente si no lo haces, vas a estar amargado o amargada para devolverle al Señor. Pero no podemos vivir de excepciones. ¿Me la cogen? Eso es claro. Entonces el apartar, el separar, el devolver primero. Y terminemos con el 13-14.
Rápidamente, me pasé. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Aquí, y empiezo la próxima clase con ese texto para explicarlo. ¿Cuál es la clave de ese texto? Superabundancia de la gracia de Dios. Aquí tenían gracia, pero la gracia, la revelación de la gracia fue progresiva. Eso es importante. Dar no es una obligación, pero es un acto de amor al Señor. Es una adoración impresionante. Nadie te va a echar ojo en eso. Tú con el Señor y tú. Pero ahí sí, obviamente, depende mucho del grado de conciencia que tengas del Señor. Por eso digo, por eso este título es clave. Este título es clave. La salvación y el dinero es un concepto, no es que sea una simonía, pero ahí se maneja el concepto de, entonces, de generosidad. Pero miren, que en los titulares anoten, si tienen preguntas, piensen, digan, bueno, ¿y esto cómo es? Explíqueme otra vez lo de la ofrenda, porque hoy en día algunas iglesias dicen, no, recogemos esas ofrendas, diezmos no, pero miremos toda la integración de la idea. Y la integración de la idea es lo uno y lo otro, llámalo como sea, pero es generosidad. Tomémonos un tintos generosamente. Gracias.